Typhus lideraba el asalto con ferocidad inhumana. Los marines del caos de Nurgle, cargados de enfermedades y corrupción, arremetían sin piedad contra el último bastión de resistencia en Equestria, el castillo donde Twilight Sparkle y sus amigas se habían refugiado, junto con muchos otros ponis que buscaban protección. Las fuerzas de Nurgle rodeaban el castillo, sus cánticos retumbando mientras las cápsulas de plaga explotaban alrededor, liberando nubes de pestilencia que envolvían el aire. Twilight Sparkle, Rarity, Rainbow Dash, Applejack y los demás se encontraban dentro del castillo, mirando cómo el asedio empeoraba a cada minuto. Las barreras mágicas que habían creado para proteger el castillo temblaban bajo el poder corrosivo de la plaga de Nurgle. El hedor de la descomposición y la corrupción llenaba el aire. No sé cuánto más podremos resistir, dijo Twilight Sparkle, su voz llena de desesperación mientras lanzaba otro hechizo para reforzar las defensas. Estos seres son algo que nunca habíamos enfrentado. Tenemos que hacer algo. Gritó Rainbow Dash, volando de un lado a otro. No podemos quedarnos aquí y esperar a que nos destruyan. Mientras tanto, en lo alto del castillo, la princesa Luna observaba el avance de las fuerzas del caos. Sabía que la situación era crítica, y que sus poderes debían usarse de una manera diferente si querían sobrevivir. Luna cerró los ojos, sumergiéndose en el plano de los sueños y pensamientos, buscando una forma de llegar al líder roja de los atacantes. Typhus era una presencia oscura, más corrupta de lo que jamás había sentido, pero también había algo más en su mente, algo profundo, escondido bajo capas de maldad. Luna respiró hondo y penetró en los pensamientos de Typhus, buscando desesperadamente cualquier señal que pudiera ayudarles a salvar Equestria. Dentro de la mente de Typhus, el caos y la corrupción reinaban. Sus pensamientos eran una espiral de enfermedades, podredumbre y destrucción. Pero Luna, con su habilidad para navegar entre las mentes, vio algo más. Detrás del caos, detrás de la plaga, una figura imponente, más allá del entendimiento de Luna, permanecía en silencio. El emperador. Luna sintió una presencia divina, algo mucho más allá de la ponencia y los poderes oscuros que Typhus representaba. El emperador de la humanidad, aunque distante, se encontraba en la sombra de los pensamientos de Typhus, como un eco persistente, una chispa de luz en un abismo de corrupción. ¿Quién eres?, preguntó Luna en un susurro dentro de la mente de Typhus. Aunque sabía que el ser no podía oírla directamente, se dirigió a la figura que percibía. Ayúdanos, este mundo está siendo destruido, y aunque soy un Asheno para ti, no puedo dejar que todo lo que amamos desaparezca. La presencia del emperador no se movió al principio, pero Luna sintió una tenue respuesta. El emperador no se comunicaba como lo haría ella, pero algo profundo en la mente de Typhus pareció vacilar. La conexión entre el caos y la figura divina estaba rota en Typhus, pero Luna pudo sentir la posibilidad de que el emperador, en algún nivel, estaba allí, observando. Te lo ruego, insistió Luna, la desesperación en su voz aumentando. No dejes que este mundo caiga en la oscuridad. Ayúdanos, aunque solo sea por un momento. De repente, Typhus, en medio del asalto, sintió un tirón en su mente, una perturbación. ¿Qué es esto?, gruñó, su mirada oscureciéndose aún más. Alguien está tratando de interferir, alguien está en mi mente. La princesa Luna retrocedió mientras Typhus cerraba su mente con brutalidad. La conexión se cortó, pero ella había sentido algo, una pequeña esperanza, un atisbo de luz en medio de la podredumbre. Luna despertó de su trance, su respiración agitada. Twilight Sparkle y las demás se acercaron. ¿Luna? ¿Qué viste?, preguntó Twilight Sparkle, esperanzada. Luna, aún recuperándose, sacudió la cabeza. Vi algo. Alguien más poderoso de lo que jamás habíamos imaginado. Quizás haya esperanza, pero no podemos confiar solo en ello. Debemos resistir hasta el último momento. Mientras tanto, Typhus, furioso por la intrusión, redobló sus esfuerzos. Aplasten ese castillo. Que ningún ser quede en pie, rugió, mientras los marines del caos de Nurgle avanzaban hacia las murallas, sus armas corruptas disparando con más ferocidad que antes. El castillo temblaba, y las barreras mágicas comenzaban a fallar. Equestria se encontraba al borde de la aniquilación total, con la esperanza descansando en la tenue respuesta de un ser mucho más poderoso que cualquier otro. En el Palacio Imperial de Terra, el emperador de la humanidad permanecía inmóvil en su trono dorado, su mente extendiéndose más allá de las estrellas, vigilando el vasto imperio y sus innumerables amenazas.
Sin embargo, algo lo había llamado, un susurro en la disformidad, una súplica de ayuda que provenía de un lugar inesperado fuera del universo conocido. El emperador, a pesar de que su conexión con Typhus estaba cortada, logró percibir algo, un llamado a través de él. Por primera vez después de su traición podía verlo, podía escuchar a esta criatura hablando a través de él, y a pesar de que ella era una Xeno, su lucha contra el caos había captado su atención. El caos siempre era la mayor amenaza, y cualquiera que lo combatiera, sin importar su origen, se convertía temporalmente en un aliado en su interminable guerra por la supervivencia de la humanidad. El emperador miró hacia el cielo de Terra, su mente abriéndose aún más. El viento soplaba suavemente en las torres doradas del Palacio Imperial, pero su poder psíquico atravesaba el vacío del espacio. En su visión, vio a sus hijos, Conrad Curze y Mortarion, y la amenaza que acechaba en los rincones oscuros de la telaraña. Typhus, pensó el emperador, el traidor que una vez estuvo entre mis hijos, debe ser destruido. Su plaga es una amenaza no solo para ese mundo, sino para todo lo que hemos construido. Con un pensamiento, su poder psíquico se expandió, enviando una señal directa y clara tanto a Conrad Curze como a Mortarion. Mortarion se encontraba a bordo de su nave, la Resistencia, mientras su mirada recorría las estrellas, una presencia poderosa se instaló en su mente. La voz del emperador resonó con la autoridad y confianza que Mortarion tanto admiraba. «Mortarion, hijo mío», dijo la voz, cargada de una familiaridad cálida. «Typhus, el traidor, se ha ocultado demasiado tiempo». Mi maldito hijo traidor, ¿qué deseas de mi padre? Aquí están las coordenadas exactas de su ubicación. Termina con su corrupción antes de que destruya más mundos. Mortarion sintió una profunda reverencia al escuchar las palabras del emperador. Este no era solo un deber, sino un honor. No fallaré, padre, respondió con una voz firme y decidida. Con una determinación renovada, dio las órdenes a su tripulación. Preparen la nave. Vamos a cazar a Typhus y limpiar su corrupción en nombre de mi padre. Conrad Curze, a bordo de la oscuridad, se encontraba inmerso en su cacería, siguiendo el rastro de Typhus. Las sombras y el silencio eran su dominio, pero esta vez, su misión no era solo por deber, sino por la devoción que ahora sentía hacia el emperador. La segunda gran cruzada, liderada en el mundo de Akame Kill, había transformado su perspectiva, acercándolo a su padre de una manera que jamás había imaginado. De repente, la presencia del emperador llenó su mente, imponente pero familiar. «Conrad», dijo la voz del emperador, tranquila pero poderosa. «Typhus ha corrompido otro mundo, descubrió el secreto de la telaraña. Aquí tienes las coordenadas exactas. Es hora de terminar con él, hijo mío. Hazlo por el imperio». Conrad sonrió en la penumbra, una sonrisa que rara vez mostraba. Ahora veía la voluntad del emperador como una guía que apreciaba profundamente. «Como órdenes, padre», murmuró con una devoción silenciosa. La misión no era solo cazar a un traidor, era un acto de fidelidad hacia el emperador. Sin dudar, ordenó a su tripulación ajustar el curso. «Desvíen hacia las nuevas coordenadas. Nos reuniremos con el destino de Typhus». Discord apareció en el campo de batalla, su sonrisa burlona completamente formada mientras observaba la devastación que los marines de Nur le estaban trayendo a Equestria. «Oh, esto es aburrido», dijo con un tono juguetón, chasqueando sus dedos. «Hora de ponerle un poco de diversión a esta fiesta». De repente, el cielo cambió de color, tornándose en una mezcla de colores que no parecían naturales ni posibles. Los árboles comenzaron a bailar, literalmente arrancándose del suelo y moviéndose al ritmo de una melodía extraña que solo ellos podían escuchar. Los ríos de agua cristalina comenzaron a fluir hacia arriba en lugar de hacia abajo, formando cascadas imposibles en el cielo. Typhus, rodeado de sus servidores corruptos, observó con desconcierto cómo el suelo bajo sus pies se volvía gelatina y empezaba a ondular. Los marines de Nurgle, pesados y deformes, intentaron avanzar, pero cada paso los hacía rebotar como si estuvieran en una cama elástica. ¿Qué tipo de maldita brujería es esta?, gruñó Typhus, con su voz cargada de frustración. Los servidores de Nurgle, que normalmente eran inmunes al miedo o la confusión, comenzaron a ver cosas que no podían explicar. Su armamento empezó a transformarse en objetos ridículos. Uno de ellos levantó su espada corrupta, solo para darse cuenta de que ahora era un enorme churro con colores brillantes. La magia de Discord los estaba envolviendo. «Oh, vamos», dijo Discord, riendo mientras giraba en el aire como un torbellino. «No puede ser tan difícil divertirse un poco, ¿verdad?».
con un chasquido de sus dedos, una lluvia de chocolate cayó del cielo, empapando a los marines del caos. Los tanques que habían traído para destruir el castillo se transformaron en enormes patitos de goma, rebotando alegremente en el campo de batalla. Typhus, con furia creciente, miró a Discord con odio. «Maldito seas, criatura absurda. Esto es una guerra, no un espectáculo de circo». «¿Una guerra? Va». Discord flotó alrededor de Typhus, moviéndose como una serpiente, sus ojos brillando con malicia. «Tu guerra apesta, literalmente. Mira lo que has hecho con mi querida Equestria. Necesita más color. Más caos. Más diversión». Con otro chasquido, las nubes pútridas se transformaron en algodones de azúcar, y los charcos de corrupción se convirtieron en charcos de confeti brillante que explotaba cada vez que alguien pisaba. Los marines del caos, normalmente imperturbables por el horror, comenzaron a perder el control. Unos se movían erráticamente, como si no pudieran caminar en línea recta. Otros se encontraron atrapados en una serie infinita de escaleras que los hacían subir y bajar sin llegar a ningún sitio. Typhus levantó su espada, pero cuando intentó golpear a Discord, su arma se convirtió en una pluma gigante. ¿Qué clase de magia es esta?, rugió, pero cada intento de atacar a Discord solo hacía que las cosas fueran más absurdas. Discord estaba encantado. «Oh, cómo amo el caos. Mira, mira, hasta te hice una nueva arma. Prueba a golpearme con esa». Su cuerpo se estiró como si fuera de goma, esquivando los intentos de Typhus de atraparlo, mientras a su alrededor los servidores de Nurgle intentaban luchar contra un ejército invisible de pastelillos saltarines que rebotaban a su alrededor. La realidad misma parecía desmoronarse, todo cambiaba a cada segundo. Los árboles flotaban, los ríos serpenteaban por el aire, y las montañas se transformaban en pilas de pastelillos de tamaños imposibles. Typhus, cada vez más frustrado, intentó reunir a sus tropas, pero el caos que Discord desataba los tenía completamente desorientados. Sus armas se volvían inofensivas, y sus cuerpos corruptos comenzaban a sufrir cambios absurdos, como burbujas flotantes que los rodeaban y los hacían rebotar sin control. Discord se rió con fuerza, disfrutando cada segundo de la confusión y el caos que había desatado. Esto es lo que llamo diversión. ¿Ves? Un poco de caos puede mejorar cualquier guerra aburrida. Pero entonces, el aire comenzó a volverse más pesado. Discord, siempre en movimiento, sintió un tirón en su energía. Las nubes de algodones de azúcar comenzaron a volverse verdes, y el cielo, antes brillante y cambiante, comenzó a oscurecerse nuevamente. ¿Qué es esto?, Discord dijo, sintiendo como su magia se volvía más difícil de controlar. El suelo bajo él, que antes había transformado en gelatina, comenzó a volverse sólido y oscuro, como si algo más poderoso estuviera tomando control. Typhus rió lentamente, su mirada llena de malicia. «Has jugado bien, espíritu del caos. Pero ahora, es mi turno. El caos es inofensivo comparado con la podredumbre del Gran Padre». Discord intentó chasquear sus dedos, pero sus manos comenzaron a hincharse y cambiar de forma. Las plagas de Nurgle, invisibles al principio, ahora comenzaban a envolverse alrededor de él. La batalla se tornaba cada vez más desesperada. Discord, después de haber desplegado todo su poder caótico, estaba comenzando a sentir los efectos devastadores de la plaga que incluso un dios no podía contener. Typhus se erguía con una imponente y grotesca presencia, su cuerpo corrompido exudando una nube pestilente. Los rezos de sus servidores se hacían más fuertes, mientras los marines del caos seguían rezando al Gran Padre, llamando a su favor. Discord, que momentos antes había desatado una batalla caótica y surrealista, ahora se tambaleaba en el aire. Su cuerpo, que normalmente cambiaba de forma con facilidad, comenzaba a deformarse de manera involuntaria. Las llagas pútridas aparecían en su piel, y su usual energía caótica se estaba apagando bajo la aplastante presión de la plaga de Nurgle. Typhus levantó su brazo podrido, mirando a Discord con una mezcla de desprecio y satisfacción. Gran Padre, gruñó, acaba con este ser que insulta la verdadera naturaleza de la disformidad. Que conozca tu gracia eterna. Discord intentó resistir, pero su cuerpo no respondía. Su piel se agrietaba y comenzaba a supurar, mientras un espeso vómito verde se escapaba de su boca. La plaga del Gran Padre ya estaba consumiéndolo. El espíritu del caos, el mismísimo Discord, sentía que su existencia estaba siendo descompuesta, desintegrada por un poder que jamás había enfrentado. La muerte de dioses, murmuró Typhus mientras avanzaba lentamente hacia Discord.
Has sido bendecido con la gracia de mi señor. El gran padre te espera, ve con él. Él te quitará todo dolor. Discord trató de hablar, pero su garganta se cerraba, ahogada por la corrupción. Lo que antes era un ser lleno de energía y vida ahora no era más que una sombra, retorciéndose en un sufrimiento que nunca había conocido. Las manchas pútridas cubrían su cuerpo y las llagas seguían abriéndose, supurando pus mientras su cuerpo caía lentamente hacia el suelo. Ya puedo verlo, continuó Typhus, con una sonrisa oscura bajo su yelmo. Pronto sucumbirás ante él, y cuando lo hagas, este planeta se convertirá en una joya de descomposición. Nurgle te bendice, Discord. Acepta tu destino. Discord, el espíritu del caos, vomitó una vez más, su cuerpo deformándose mientras los últimos vestigios de su poder caían ante la implacable plaga. Su mente, una vez desbordante de caos y creatividad, ahora solo era un eco en un abismo de podredumbre. No puede ser, murmuró Discord, sus palabras ahogadas en la descomposición. Typhus levantó su mano, señalando a sus servidores mientras continuaban orando. Este es el destino de los dioses menores. La podredumbre los alcanza a todos. El gran padre siempre gana. Discord, que alguna vez había sido invencible y libre, estaba siendo destruido por la misma esencia de la plaga de Nurgle. El espíritu del caos se enfrentaba a su final, devorado por una fuerza mucho más oscura y más antigua de lo que él jamás había imaginado. El cielo sobre Equestria comenzó a cambiar. Lo que antes era un horizonte lleno de oscuridad y nubes de corrupción, ahora se iluminaba con la llegada de las fuerzas del imperio. Las naves de guerra descendían a través de la atmósfera con un estruendo ensordecedor, rompiendo el aire con su imponente presencia. Rayos de luz dorada y blanca atravesaban las nubes, mientras las enormes naves de la flota imperial se acercaban al planeta, su tamaño colosal proyectando sombras gigantes sobre la tierra devastada. Los Thunderhawks y cápsulas de desembarco descendían en oleadas, como una tormenta que caía sobre el mundo con precisión militar. Las tropas imperiales, lideradas por los temidos Astartes, se desplegaban rápidamente desde sus naves, formando líneas perfectas mientras tocaban tierra. Los marines espaciales, envueltos en su poderosa armadura, eran como gigantes entre las ruinas de Equestria, su sola presencia irradiaba poder y disciplina. Los motores rugían, y las nubes de polvo y cenizas se levantaban por el impacto de los aterrizajes. La Guardia Imperial seguía a los Astartes, sus filas infinitas marchando en formación cerrada, listos para asegurar cada rincón del planeta. Las Vanelades y tanques de guerra rugían mientras sus motores aceleraban, rodando a través del terreno devastado, listos para aplastar cualquier rastro de resistencia. Y entonces él apareció, Mortarion, el señor de la Guardia de la Muerte. Las cápsulas de desembarco golpeaban la tierra con fuerza, y de su interior surgían los Astartes, moviéndose con una precisión letal. Desde el cielo, las naves de soporte comenzaron a bombardear posiciones clave. Las explosiones sacudían el suelo, mientras columnas de fuego y humo se alzaban en el horizonte. Las fuerzas imperiales no dejaban nada al azar. Cada movimiento estaba calculado para aplastar la plaga de Nurgle y purificar el planeta de su podredumbre. La nave insignia de Conrad Curze, la oscuridad, brillaba en la órbita del planeta, observando el avance desde las alturas. Curze, con una mirada fría, observaba cómo sus tropas ejecutaban sus órdenes con una precisión mortal. Los marines espaciales desplegados a su mando eran la personificación de la venganza imperial, moviéndose como sombras en el campo de batalla, cazando y eliminando a los traidores sin piedad. No dejaré que los traidores se queden con nada, murmuró Mortarion, mientras observaba el avance de sus fuerzas. Destruid todo lo que quede. No habrá salvación para ellos. El campo de batalla se estremecía mientras las fuerzas de la Guardia de la Muerte Real descendían con la furia de un huracán sobre los traidores de Typhus. Mortarion, al frente de su legión, avanzaba con una ira contenida que no había sentido en mucho tiempo. Las nubes de plaga que antes habían sido el arma de Typhus, ahora eran destrozadas por la determinación imparable de su padre, quien marchaba directo hacia su antiguo hijo favorito. Los marines de la Guardia de la Muerte Real avanzaban con una precisión mortífera, las guadañas y las armas que alguna vez compartieron con sus hermanos ahora se volvían contra ellos. Los traidores de Nurgle, que habían seguido a Typhus en su oscura traición, estaban cayendo uno tras otro, incapaces de soportar la fuerza implacable de Mortarion y sus hijos leales. Mortarion, envuelto en un aura de muerte y venganza, manejaba su guadaña con precisión letal. Cada movimiento era un corte mortal, cada golpe eliminaba a uno de los traidores que alguna vez habían jurado lealtad a él y al emperador.
Los gritos de agonía de los marines traidores se mezclaban con el zumbido de la guadaña de Mortarion mientras cortaba carne y armadura con igual facilidad. «Mi señor, piedad», gritaba uno de los traidores mientras caía al suelo, su cuerpo corrupto destrozado por el poder de Mortarion. Pero no había piedad en los ojos del primarca. Mortarion los había abandonado hacía mucho, y ahora, la única justicia que quedaba era la muerte. Uno tras otro, sus antiguos hijos caían, traidores que alguna vez habían sido su orgullo, ahora convertidos en herramientas de Nurgle, manipulados por Typhus. La furia de Mortarion no conocía límites, y su misión era clara. No solo debía destruir a los traidores, sino también cazar al responsable de su corrupción. Typhus, mientras tanto, estaba al tanto del inminente enfrentamiento. Sabía que Mortarion lo buscaba, y aunque su cuerpo había sido bendecido con el poder del Gran Padre, también sabía que enfrentarse a su antiguo maestro no sería una tarea fácil. El peso de la traición se sentía en sus hombros, pero estaba decidido a enfrentarlo. Mortarion, rey pálido, el príncipe de la decadencia, mi antiguo señor, gruñó Typhus, sus manos apretando su arma mientras observaba cómo los leales masacraban a sus fuerzas. Vendrás por mí, pero yo también he sido bendecido. Hoy probarás la verdadera plaga de Nurgle. Mientras avanzaba hacia el núcleo de las fuerzas traidoras, Mortarion no dejaba de buscar a Typhus entre la carnicería. Typhus, murmuró entre dientes, su mirada oscura mientras levantaba su guadaña para cortar a otro de sus hijos caídos. tu traición ha llegado a su fin. Los recuerdos de su relación con Typhus pasaban por su mente, nublando brevemente su rabia con una profunda decepción. Typhus había sido su hijo favorito, su guerrero más confiable, y verlo ahora liderando una legión de traidores lo llenaba de una furia indescriptible. Pero esa misma ira alimentaba su determinación. Typhus, Rugió Mortarion mientras abría camino hacia el corazón del ejército traidor. tu hora ha llegado. Finalmente, los dos se encontraron. Typhus, con su armadura corroída y cubierta de plagas, observaba a Mortarion con una sonrisa torcida. Padre, dijo con una voz cargada de sarcasmo. Así que finalmente has venido a enfrentarte a mí. Mortarion levantó su guadaña, sus ojos centelleando con una ira que parecía infinita. No eres mi hijo, Dijo fríamente. eres un traidor, un sirviente de Nurgle. Y hoy pagarás por tu traición. Typhus rió entre dientes, levantando su espada sierra corrupta. Recuerdas mi guadaña, símbolo de mi estatus como primer capitán, pero también símbolo de ser tu hijo favorito, un arma igual que la tuya pero en miniatura, ahora no significa nada para mí. Bendíceme con la muerte, si puedes. Pero el Gran Padre me ha dado más poder del que jamás imaginaste. Yo no soy solo un traidor, soy su campeón. Y ni siquiera tú podrás detenerme. Con esas palabras, Typhus cargó contra Mortarion, el choque entre los dos guerreros resonando como un trueno a través del campo de batalla. La furia de padre e hijo se desataba, y solo uno de ellos saldría victorioso. El campo de batalla espacial estalló en un espectáculo de luz y caos, mientras la oscuridad de Conrad Curze y su flota descargaban toda su furia contra la Terminus Est. Las naves imperiales atacaban con precisión letal, golpeando los puntos débiles de la nave traidora. Sin embargo, la Terminus Est no iba a quedarse quieta esperando su destrucción. Activen los motores de impulso, rugió Blotag desde el puente de la Terminus Est, su voz resonando a través del caótico puente. No nos quedaremos aquí como blancos fáciles. Vamos a maniobrar y contraatacar. La Terminus Est rugió a la vida, sus motores corruptos de plaga vomitando un miasma venenoso mientras aceleraba, lanzándose hacia adelante en un intento de evadir los disparos más precisos de las fuerzas de Curze. Las torretas de defensa de la nave de Nurgle comenzaron a devolver el fuego, lanzando una lluvia de proyectiles y bombas plagadas que saturaron el espacio en todas direcciones. Capitán, han ajustado su rumbo, informó uno de los oficiales de Curze desde el puente de mando de la oscuridad. La Terminus Est se mueve hacia el flanco derecho. Están preparando una contraofensiva. Que lo hagan, dijo Curze con frialdad, su rostro oscuro e imperturbable. Ajusten los escudos de proa y preparen las baterías laterales. Vamos a desangrarlos hasta que no quede nada. La oscuridad, moviéndose con gracia mortal, ajustó su posición, y las naves acompañantes de la flota de Curze comenzaron a dispersarse, formando un arco alrededor de la Terminus Est, cortando cualquier ruta de escape. Tormenta de fuego en los flancos, disparos continuos, ordenó Curze mientras observaba la batalla con calma letal. No les den respiro.
Los cañones laterales de la oscuridad escupieron una lluvia de fuego, impactando los flancos de la Terminus Est con precisión quirúrgica. Pero la nave de Nurgle, retorcida por la corrupción, no era un objetivo fácil. Los sistemas de defensa comenzaron a sobrecargar las armas a base de energía pestilente, disparando proyectiles cargados de toxinas hacia las naves de Curze. Una de las naves menores de la flota imperial recibió un impacto directo de uno de estos proyectiles y estalló en una nube de gas verdoso, mientras el miasma de Nurgle consumía la nave. «Perdemos la interdictor», gritó uno de los oficiales imperiales. «Mantened la formación», rugió Sevatar, «desde su nave no rompáis la línea. Que su fuego no os disuada. Ajustad las baterías y devolved el golpe». Dentro de la Terminus Est, Blotak sentía cómo la presión aumentaba a medida que la nave recibía impactos continuos. «¿El estado de los escudos?», preguntó con urgencia. «Sufriendo daños graves, mi señor», respondió un oficial de Nurgle con la piel cubierta de llagas. «Pero el Gran Padre nos protegerá. El Gran Padre necesita tiempo», bramó Blotak, sabiendo que la situación era crítica. «Giren la nave, preparen las armas de proa para una descarga directa. Vamos a aplastar a una de sus naves antes de que nos destruyan». Los motores de la Terminus Est rugieron cuando la nave traidora giró, lanzándose hacia el corazón de la flota imperial. Los cañones de plaga de la proa comenzaron a cargarse, generando una bola de energía pestilente que crepitaba con fuerza corrupta. «Fuego directo al centro de la formación», ordenó Blotak. «Que sientan la bendición de Nurgle». Curze observaba el movimiento de la Terminus Est con ojos fríos y calculadores. «Quieren romper la línea», dijo, comprendiendo de inmediato la estrategia. «Que lo intenten. Alineen los camiones de bombardeo de largo alcance. Apunten a los motores de su popa. Si destruyen uno de nuestras naves, será su último acto. Ajusten el fuego de contramedidas», gritó Sevatar, mientras las naves imperiales comenzaban a reposicionarse. Los escudos de las naves cercanas al objetivo comenzaron a sobrecargarse, listas para resistir el golpe que se avecinaba. La Terminus Est lanzó su descarga de energía pestilente. Una bola de fuego tóxica salió disparada de su proa, directamente hacia la nave Vigilant, una de las naves de la flota de Curze. El impacto fue devastador. La Vigilant se estremeció cuando la energía pestilente la envolvió, sus sistemas fallando mientras el miasma de Nurgle comenzaba a corroer sus defensas. «La Vigilant está perdiendo potencia», gritó uno de los oficiales de la flota imperial. Curze no se inmutó. «Destruid sus motores», ordenó con calma. «Es hora de terminar con esto». Desde los cañones de la oscuridad y las naves acompañantes, una lluvia de fuego de bombardeo cayó sobre la Terminus Est, impactando en los motores traseros de la nave traidora. Las explosiones sacudieron la nave de Nurgle, haciendo que sus motores comenzaran a fallar y perder potencia. Blotak, viendo la situación, sabía que su fin estaba cerca. «Malditos sean, el Gran Padre los destruirá», murmuró, viendo cómo las luces en el puente parpadeaban y los sistemas de la nave se colapsaban. «Caza terminada», dijo Curze mientras observaba cómo la Terminus Est comenzaba a desmoronarse. «Que arda en el vacío. Los traidores no tienen dónde esconderse». La Terminus Est, rota y en llamas, flotaba sin rumbo, su poder finalmente destruido por la precisión y la implacable estrategia de Konrad Curze. El campo de batalla en Equestria estaba lleno de gritos, disparos y el zumbido constante de la corrupción de Nurgle. Typhus y Mortarion se enfrentaban en el centro de la destrucción, mientras a su alrededor la Guardia de la Muerte Real y los marines traidores luchaban con una ferocidad imparable. La atmósfera estaba cargada, no solo por las plagas que flotaban en el aire, sino por la tensión palpable entre el maestro y el discípulo caído. «Destruyan todo, mis hermanos», gritó Typhus, su voz distorsionada por la corrupción que lo devoraba. «Que no quede nada de este mundo que salvar». Las palabras resonaron en todo el campo de batalla, y los marines traidores redoblaron sus esfuerzos, alimentados por la desesperación y el poder de Nurgle. Pero Mortarion no permitiría que eso sucediera. El primarca cargó hacia su antiguo hijo favorito, su guadaña silencio vibrando con un zumbido siniestro mientras cortaba el aire. El choque fue brutal, con Typhus levantando su espada sierra corrompida para bloquear el ataque. Chispas y un estruendo metálico llenaron el aire mientras las dos armas se encontraron, y la onda de choque del impacto hizo temblar el suelo a su alrededor. Typhus rió, su voz gutural y entrecortada. «Mira lo que has hecho, padre.
Has venido a este mundo a detenerme, pero ya es demasiado tarde. La plaga de Nurgle lo consume todo. Ni tú ni el emperador podrán salvarlo. Mortarion respondió con un rugido, empujando a Typhus hacia atrás con una fuerza titánica. No eres más que un traidor que se esconde tras la putrefacción de un dios falso. No eres digno del título que una vez llevaste. La batalla continuó, con Mortarion lanzando ataques precisos y devastadores. La guadaña cortaba el aire con una velocidad imposible para un ser de su tamaño, y cada movimiento de Mortarion era calculado y letal. Typhus, aunque bendecido por Nurgle, se veía forzado a retroceder, bloqueando los golpes de su antiguo maestro con dificultad. Typhus. Gritó Mortarion, su furia creciendo con cada segundo. Fuiste mi mejor guerrero, mi hijo favorito. Ahora eres una abominación. Voy a destruirte por el bien de la Guardia de la Muerte y del Imperio. Typhus, con una sonrisa torcida, bloqueó otro ataque, pero la guadaña de Mortarion rasgó su armadura, dejando una herida putrida. La podredumbre de Nurgle burbujeaba en la herida, pero Typhus no sentía dolor, solo más odio. El Gran Padre me ha hecho más fuerte de lo que nunca imaginaste, dijo Typhus, mientras levantaba su espada sierra corrupta y cargaba contra Mortarion con furia desatada. Las espadas chocaron una vez más, y el sonido de metal retorcido resonó a través del campo. Typhus lanzó una serie de ataques salvajes, su espada sierra vibrando con energía corrupta, pero Mortarion, con la precisión de un maestro, bloqueaba y esquivaba cada uno. Los movimientos del primarca eran como los de una sombra. Cada ataque era contrarrestado con gracia mortal. De repente, Typhus logró encontrar una abertura en la defensa de Mortarion. Su espada sierra rugió al acercarse al torso de su antiguo maestro, pero Mortarion giró sobre sí mismo con una velocidad inesperada, lanzando un golpe con silencio que cortó a Typhus en el costado, su sangre corrompida esparciéndose por el suelo. Typhus gritó de rabia, pero Mortarion no se detuvo. La única bendición que recibirás hoy será la muerte, dijo el primarca, empujando a Typhus con un ataque imparable, su guadaña cortando el aire con tal fuerza que el propio terreno temblaba. El suelo bajo ellos comenzó a fracturarse, y los cuerpos de los marines de Nurgle yacían desparramados alrededor, víctimas de la furia desatada de Mortarion. Cada golpe que lanzaba contra Typhus era más fuerte que el anterior, y la resistencia del architraidor comenzaba a ceder bajo la furia de su antiguo maestro. Typhus, jadeando, se tambaleó hacia atrás, su armadura destrozada y su cuerpo cubierto de heridas que incluso Nurgle no podía sanar con rapidez. No, no puede ser, murmuró, la desesperación comenzando a mostrarse en sus ojos. Nurgle me bendijo, no puedo caer. Mortarion levantó su guadaña una última vez, sus ojos llenos de ira y decepción. Has caído, Typhus. Tú decidiste traicionar todo lo que alguna vez fuiste. Y ahora, pagarás por ello. Con un movimiento final, silencio se hundió en el pecho de Typhus, atravesando su armadura corrompida y su cuerpo podrido. Typhus gritó en agonía, su cuerpo retorciéndose mientras la guadaña de Mortarion lo atravesaba. ¿Esto es por la Guardia de la Muerte?, murmuró Mortarion, acercándose a su antiguo hijo. Esto es por tu traición. Typhus cayó de rodillas, la vida desvaneciéndose de su cuerpo. La bendición de Nurgle no había sido suficiente para salvarlo de la furia de su maestro. Con un último suspiro, Typhus miró a Mortarion, y una sonrisa amarga cruzó su rostro. Padre, murmuró, pero la palabra murió en sus labios cuando su cuerpo se desplomó. Mortarion lo observó en silencio por un momento, su respiración pesada pero su mirada firme. Mortarion, el temido señor de la Guardia de la Muerte, cayó de rodillas ante el cuerpo de Typhus, su antiguo hijo favorito. La armadura ennegrecida y corroída de Typhus aún brillaba con los rastros de la corrupción de Nurgle, pero en ese momento, todo lo que Mortarion veía era el guerrero que alguna vez había sido. El campo de batalla se sentía lejano, el ruido de la guerra silenciado mientras Mortarion miraba el cuerpo inerte de su hijo. Sus manos, acostumbradas a sostener la guadaña y a dar muerte sin vacilar, temblaron ligeramente mientras las apoyaba en el suelo, sus ojos fijos en el rostro caído de Typhus. Una lágrima solitaria descendió por su mejilla, trazando un camino a través de la piel endurecida por 1000 batallas y cicatrices, algo casi inconcebible para alguien de su naturaleza. Los recuerdos comenzaron a inundar su mente. En otro tiempo, Typhus había sido su orgullo, su hijo más confiable y victorioso. Juntos habían luchado en innumerables batallas, derribando imperios y conquistando mundos en nombre del emperador.
Typhus había sido imparable, un guerrero que nunca retrocedía, siempre dispuesto a seguir a su padre hasta las entrañas del infierno mismo. Las grandes victorias que compartieron, las glorias y los momentos de camaradería, todo eso parecía ahora un eco lejano. ¿Por qué lo hiciste, Typhus? Murmuró Mortarion, su voz ronca y cargada de tristeza. ¿Por qué elegiste este camino? Los días de gloria parecían tan lejanos ahora, ensombrecidos por la traición. El hijo que alguna vez había liderado la Guardia de la Muerte con una lealtad incuestionable había caído en las garras del caos, corrompido por Nurgle. Mortarion nunca había sentido un dolor tan profundo como el que sentía en ese momento, sabiendo que Typhus había sido arrebatado no solo por la traición, sino por la promesa vacía de un dios falso. Mortarion miraba el cuerpo de Typhus con lástima, sus ojos cargados de pesar. Fuiste el mejor de mis hijos, pensó, recordando las grandes campañas que habían librado juntos. Typhus había sido invencible, y Mortarion lo había amado como a un verdadero hijo. Y ahora, ese guerrero que alguna vez había sido una luz en la oscuridad, yacía caído, su vida arruinada por la corrupción. El dolor de esa pérdida era como un veneno en el corazón de Mortarion. Por más que hubiera sido él mismo quien acabara con Typhus, no podía negar que una parte de él había muerto también en ese combate. El guerrero que él había forjado, el hijo que había querido, estaba perdido para siempre. Podríamos haber conquistado juntos, Murmuró mientras levantaba la cabeza, con la tristeza grabada en su rostro. tú y yo, como en los viejos tiempos, pero elegiste este destino. La lágrima cayó al suelo ensangrentado, mezclándose con la tierra de batalla, y Mortarion se quedó allí, arrodillado, mientras el peso de sus recuerdos y sus decisiones caían sobre él como una montaña.